Pues bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Veridiálogos, aquí donde analizamos, comentamos, hablamos sobre las cosas importantes, vemos temas como la hermenéutica bíblica y vemos también temas filosóficos, históricos y desde el punto de vista cristiano, por supuesto, desde el punto de vista evangélico. Y hoy, como siempre, tenemos la fortuna de contar con nuestro gran amigo Memo Peña, que como siempre nos ilustra y nos enseña cosas interesantes. También tenemos, Joe también está entrando, que es nuestro editor estrella. Joe Velázquez es nuestro editor estrella, que es el que nos ayuda con la edición. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver hoy, Memo? Bueno, pues el día de hoy, muy bueno, pues antes que nada, muchas gracias por esa amable introducción. El día de hoy vamos a seguir platicando sobre este fascinante tema de la inteligencia artificial, pero vamos a profundizar un poquito más en lo que es la inteligencia artificial desde un punto de vista filosófico. Y a colación de esto, viene un papel que se publicó en la Escuela de Negocios de del MIT, donde dice que la filosofía se está comiendo a la inteligencia artificial. Me pareció muy interesante, no solo muy interesante, sino muy provocativo, ¿verdad? Dice Philosophy Eats AI. Es del MIT Sloan Management Review, la revista de la Escuela de Negocios Sloan del MIT. Yo creo que el MIT si no es la número uno, yo creo que es la número dos de las instituciones educativas del mundo, ¿verdad? Y bueno, entonces está muy interesante porque aquí se nos está hablando eh, acerca de cómo la filosofía está intersectando, ¿verdad?, con lo que es la inteligencia artificial. Y vamos a hablar un poquito acerca del título, ¿verdad? Porque este título de que la filosofía se está comiendo en la inteligencia artificial. Ah, el título viene porque hubo un dicho ahí en el Silicon Valley, ¿verdad? Hace ya un tiempo de uno de los principales inversionistas y, y programadores, ¿verdad? Mark Anderson, ¿verdad? Que dijo que el software se está comiendo al mundo. Y después este señor, ¿cómo se llama? El presidente de Nvidia dijo que la AI se está comiendo al software, ¿verdad? Entonces de ahí viene este título, ¿no? De ellos dicen, los autores eh, argumentan de que si el software se está comiendo al mundo y si AI se está comiendo el software, entonces la filosofía se come al software, ¿verdad? Estamos, si es Michael Scratch y David Kyron. Entonces, ¿por qué? Bueno, aquí hay varias cuestiones. Ah, Primero, hay que recordar que lo que está haciendo más popular ahorita la inteligencia artificial no es tanto el machine learning, no es tanto el poder predecir, por ejemplo, una serie de variables o clasificar datos, sino es la IA, la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es esta? Bueno, es la que vemos, por ejemplo, la gente la conoce en la forma de ChatGPT, ¿no? ChatGPT es capaz de generar contenido, de generar texto, código, ¿verdad? Que también es texto y imágenes, ¿sí? Pero todo por ejemplo, todo este contenido, ¿verdad? Tiene una esquina filosófica, ¿verdad? Y, y ellos, precisamente aquí en la exposición que ellos hacen, eh, dicen que la filosofía no es solamente una influencia de background, sino que es central a cómo los sistemas de inteligencia artificial razonan y hacen decisiones. Bueno, y aquí hay que entender que no se trata de que los hayan programado de esa manera, o al menos no conscientemente, ¿verdad? Sino que inconscientemente. Sí, por ejemplo, nosotros cuando generamos contenido, ¿verdad? Por ejemplo, para Veridiálogos,
Pues definitivamente la filosofía que traemos, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y todo lo que está detrás de eso, todas las herramientas filosóficas de epistemológicas y ontológicas, teleológicas, pues nos influencian de alguna manera el contenido que generamos, ¿verdad? Entonces, y no significa que nosotros lo hagamos con ese propósito, sino que ya lo traemos, lo hemos ido, como se dice vulgarmente, mamando de nuestro aprendizaje, de las lecturas que hacemos, de los estudios que hemos tenido, de las interacciones que tenemos, ¿verdad? Lo mismo sucede con la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, la inteligencia artificial en realidad no genera contenido per se como un ser humano lo genera, sino que lo mezcla, ¿verdad? Es como una especie de mecanismo matemático que en base a estadística va prediciendo la siguiente palabra y forma textos de alta calidad, ¿verdad? Altamente plausibles, ¿verdad? Y eh, que son, pues que tienen un gran sentido, ¿verdad? Hasta el punto que creemos que estamos hablando con otro ser humano, o sea, eso ya pasaría el test de inteligencia de Turing, ¿verdad? Entonces, pero obviamente todos estos textos generados, ¿verdad? Tienen detrás de ellos, pues toda la filosofía, toda la ontología, toda la ética, ¿verdad? Del material con el que fue alimentado el Large Language Model y de cómo fue curado, ¿verdad? Y cómo fue, y cómo fueron los distintos parámetros del modelo de lenguaje, ¿verdad? Afinados para que generara estos materiales. Entonces, sí hay detrás de todo esto, sí hay una filosofía implícita, como hay una filosofía en todo lo que hacemos, en todo lo que decidimos, ¿verdad? Ah, tiene un Inteligencia contenido artificial. filosófico. Sí, no sé si hasta ahí quiero llegar, no sé si alguien más quiere agregar algo. Ujú. Sí, sí, efectivamente, todo lo que hacemos, bueno, ¿qué es la filosofía? Acuérdense que la filosofía, la etimología básica de filosofía es filos, que es amor, y sofos, que es sabiduría. Y la consideración de la filosofía se come a la IA. ¿Y por qué es así? Porque de entrada, cuando tú empiezas a ver esos sistemas, te das cuenta que todos los sistemas de inteligencia artificial que hay, porque hay varios, está el de Google, está el de Amazon, está el de Facebook, está el de OpenAI, que es el más conocido, el ChatGPT, está el que yo uso, que es el de X, el Grok, que es el de Elon Musk. Están muchos, ¿verdad? Está el chino, ¿cómo se llama el chino? El famoso DeepSeek. DeepSeek, Entonces, todos estos sistemas son sistemas de probabilidad, le llaman lenguaje de máquina, que simplemente, combinado con transformers, que simplemente son lenguaje large natural. language models o lenguajes largos, modelos de lenguaje largo, que lo que hacen es que predicen la siguiente palabra. Y mucho más, ¿verdad? Ya están haciendo otras combinaciones, generan ya imágenes, ya están generando video, pueden hacer análisis matemáticos, porque predicen de acuerdo a lo que han aprendido y están y en la posibilidad de aprender, y entonces los dejan libres en el Internet, están aprendiendo como un niño aprende, están aprendiendo a manejar vehículos, y están aprendiendo a manejar el espacio, y están aprendiendo a manejar el lenguaje, y están consumiendo literatura, y están consumiendo toda la literatura de la historia, ¿no? Pero Ujú. lo que no te dicen es, bueno, ¿qué hay detrás del aprendizaje de la máquina, y qué están estas inteligencias artificiales, cómo están aprendiendo la información y cómo están valorando la información? Es decir, a qué le están dando más valor? ¿Qué es lo que le llamamos cómo están optimizando los datos para alimentar estas inteligencias artificiales? Porque en realidad no existe esta apropiación de la información en el vacío, sino que hay siempre una Weltanschauung, una visión del mundo que está, que subyace, que ¿Quieres está seguir? y es que subyace y que está detrás de cada una de estas empresas, y que estas empresas que hacen sus inteligencias artificiales tienen una filosofía, tienen una manera de ver el mundo, tienen una manera
de programar estas inteligencias artificiales, estos algoritmos de aprendizaje de máquina, y esta manera de programarlas para que aprendan tiene que ver con una filosofía que está detrás de ellas y que es como ellos optimizan los datos. Por ejemplo, ¿cómo es eso de optimizar datos? Si tú puedes ampliar más la cuestión de optimización de datos, pero es simplemente a qué le das más valor. Entonces, tú cuando aprendes una información, pues tú le tienes una ética y tú le das un cierto sesgo a la información y estás aprendiendo las cosas, pero tienes un cierto sesgo y le das valores, te formas juicios de valor y estos juicios de valor es como tú lees la información. No lo lees en el vacío, sino que tú tienes una visión del mundo y esta visión del mundo, unos cristales, ¿verdad? Le llamamos los cristales. Todo es según el cristal del color con que se mira. Entonces, así como nosotros aprendemos las cosas por medio de nuestros cristales, pues también las inteligencias artificiales aprenden esta información con ciertos cristales y le dan, optimizan las respuestas para, de acuerdo con ciertos valores. La optimización implica qué es lo óptimo y lo óptimo siempre es un valor subjetivo que tiene que ver con las personas o las personas que están detrás de la inteligencia artificial, que son equipos de trabajo que además les dicen a qué darle más valor. Por ejemplo, la inteligencia artificial de Google es muy famoso porque lo que hicieron la inteligencia artificial de Google, que es ayúdame aquí, ¿cómo se llama la inteligencia artificial? El famoso Gemini. Gemini. Le preguntaron que hiciera una imagen sobre Lincoln y puso un Lincoln negro. Y entonces dijeron, bueno, pues qué tontería es eso de un Lincoln negro. Ah, bueno, porque para los que están en Google, lo importante es lo políticamente correcto y entonces como no querían ofender a la comunidad negra y entonces pusieron, en vez de ponerte la verdad, te ponen a un Lincoln negro para no ofender a nadie, lo cual lo que están haciendo es que están optimizando para ser políticamente correctos. Claro, en pocas palabras te están lavando el cerebro, te están metiendo un sistema de ideas artificial, que es lo que es una ideología, ¿verdad? En tu cabeza, ¿verdad? Este, Y más que lavarte el coco, es simplemente una consecuencia natural de cómo están optimizando ellos su algoritmo para aprender la información que están aprendiendo en el Internet, ¿verdad? Es decir, les dicen, tú ve y aprende el Internet, pero ojo, porque lo que nos interesa es que seas políticamente correcto y que las respuestas que tú des sean woke o sean políticamente correctas de acuerdo con el pensamiento woke. Entonces, el virus del woke permea estas organizaciones y entonces estas organizaciones, por ejemplo, la base filosófica de estas organizaciones es woke, lo que hemos estado hablando aquí, y entonces esto va a hacer que todas las respuestas que ellos tengan y todos los contenidos que ellos generen, aquí está Aaron. Like and subscribe. bueno, Pero aquí lo importante es qué es lo que estamos analizando aquí. Por eso es que la filosofía se come a la inteligencia artificial, porque al final lo que está resaltando es lo que está detrás, ¿no? Y cómo es que ahora nos estamos planteando, bueno, ¿cómo vamos a optimizar? Por ejemplo, Elon Musk dice que él está optimizando Grok para la verdad, no importando que duela, no importando que la verdad dice no peca, pero incomoda. Entonces yo, ¿por qué me voy con Grok, que es la inteligencia artificial de Elon Musk? Porque Elon Musk ha dicho claramente que lo que le interesa es optimizar para la verdad. Joe quiere comentar algo. Importante. Perdón, es una pregunta. ¿Es la inteligencia artificial es, es constructo social o una... Tú eres un equipo y estás haciendo la inteligencia artificial, lo que tú estás haciendo es pones a gente a que te ajuste las respuestas. Entonces, como sí, estos para que las educaron a la tuve. inteligencia artificial, le pusieron muchos datos en la computadora para que la computadora tuviera toda esta información. Y luego lo que hace el machine learning es que los algoritmos empiezan a predecir, empiezan a aprender qué es lo que sigue de la siguiente, qué es lo que en un texto.
normalmente, ¿qué sigue? Por ejemplo, aquí tenemos enfrente de de la computadora, tenemos genera un valor empresarial. Entonces, hicieron muchísimos textos y después de valor, pues puedes poner muchas cosas. Pero empezaron a ver, bueno, en esta frase, en- después de valor puede haber varias opciones, pero ¿cuál es la opción, la siguiente palabra que es la más lo más probable de probable. acuerdo con todo lo que hemos leído? Bueno, entonces generaron ciertas respuestas y pusieron a gente a que le dijera a la máquina cuál era la mejor respuesta. Esta gente que le dijo a la máquina cuál era la mejor respuesta era gente que estaba en San Francisco, donde está Memo ahorita, donde vemos aquí Memo en la pantalla, Bien. y ahí está el Golden Gate. Y entonces, la gente que vive en San Francisco, pues tiene una visión del mundo. Normalmente son gente que vive en un estado demócrata, donde la mayoría son demócratas, donde la mayoría, pues, muchos de ellos viven en un ambiente donde, pues, ¿qué te diré yo? Más del 25% es gay. ¿No? Es algo muy normal, no es como en otras ciudades donde el 5%, que es lo normal que es en el mundo, es gay, no, Ujú, aquí el 25% es gay porque mucha gente va allá. Por decirte algo, la gente vive en las calles, la verdad es que no les interesa limpiar a la gente, digo, a las ciudades porque tienen cierta filosofía. Entonces, la filosofía de la ciudad en sí, de la gente que vive en la ciudad, tiene cierta filosofía. La gente vive muy bien, gana muy bien, la gente es muy letrada. Entonces, sí tienen ciertos valores. La mayoría por lo general, son ateos. No hay muchos cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos ya se fueron hace muchos años porque es muy caro vivir ahí y levantar una familia que es importante para los cristianos, pues no es los, uh, San Francisco no es el lugar para poner para hacer crecer a tu familia porque es muy caro y las casas son muy caras y todo es muy caro. Las escuelas pues les enseñan muchas cosas muy negativas a los niños. Entonces, ¿qué hace que la gente que tiene familias pues se sale de San Francisco y se va a otros lugares? Que es donde es más fácil crear tu familia, los suburbios y no precisamente San Francisco. Entonces la gente que se queda en San Francisco normalmente son jóvenes, solteros, muchos de ellos son gays, muchos de ellos son ateos, la gran mayoría. Entonces se va formando una cultura y esta cultura se vive en una burbuja y esta gente que vive en esta burbuja es la gente que produce este tipo de compañías y son los que trabajaban, por ejemplo, en X. Cuando llegó Elon Musk, llegó a Twitter, ¿se acuerdan que Elon Musk compra Twitter? Porque resulta que Twitter era total, absolutamente demócrata, totalmente woke, totalmente, ¿qué les diré yo? Socialista, marxista. Tiene una filosofía y entonces estaban reproduciendo solamente lo que les interesaba a ellos a nivel global y estaban siendo muy influyentes y no estaban realmente promoviendo la verdad, sino que lo que estaban promoviendo eran los clics y estaban promoviendo el negocio, pero dentro de su misma burbuja. Y entonces dices, Elon Musk, esto va a acabar totalmente con la libre expresión de ideas. Entonces compró por $42 billones, compró Twitter, lo cual fue una barbaridad de dinero lo que pagó porque perdió mucho dinero. Pero dijo, esto es para salvar la libre comunicación de ideas. Y corrió al 75% de la gente que estaba trabajando en Twitter y la convierte en X, ¿no? Y entonces toda esta gente pues se queda en el limbo y van y trabajan en OpenAI y en otras ciudades, en otras empresas de Google y de Amazon que viven ahí en San Francisco y entonces ellos generan sus propias comunidades y entonces son los que crean este tipo de inteligencia artificiales y tienen una filosofía. Y entonces para responder tu pregunta, sí, es una construcción al final, es una construcción netamente social. Entonces tú te vas y, por ejemplo, la misma pregunta que le haces a Grok, se la haces a Copilot o se le haces a DeepSeek o a ChatGPT, vas a tener diferentes respuestas. Vas a Sí, tener diferentes respuestas. sí, bueno, nada más ahí, ahondando un poquito más en la respuesta a la pregunta de Joe. La inteligencia artificial no es más que software, ¿verdad? No más que la gente le dice así, le hablan como si todos los productos que caen bajo la etiqueta de la inteligencia artificial fueran uno. No, no hay una inteligencia artificial, hay muchos productos de software que están etiquetados como inteligencia artificial. En el caso
los ChatGPT, Grok y todos esos, ese tipo de productos se llaman eh, Large Language Models, ¿verdad? O sea, y están basados en una arquitectura, ¿verdad? Que precisamente eso viene en el nombre de ChatGPT, ¿verdad? Generative Pre-trained Transformer, ok. Pero todos esos productos fueron generados en base a una ideología, ¿verdad? El material que tienen está curado y está alimentado en base a una visión del mundo. Es donde entra la filosofía, ¿verdad? O sea, mucha gente no se da cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente dice, ah, ah, por ejemplo, ahora que fueron las elecciones aquí en México, mucha gente dice, bueno, vamos a elegir jueces y está bien, ¿verdad? Es un avance para el país, pero ¿qué ideología traen esos jueces, verdad? ¿Está de acuerdo con mi visión del mundo? ¿Quién sabe, verdad? Aquí el punto de la inteligencia artificial es de que las salidas que ellos sacan o todo lo que te está alimentando, ¿verdad? Y que muchas veces copiamos sin pensar, pues está impregnado de una filosofía. Y lo que se menciona en el papel de la filosofía se come la IA, es precisamente la dividen en varias partes o en varias disciplinas relacionadas con la filosofía. Por ejemplo, la teleología o teleología, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia eso. Esa parte está muy interesante porque habla acerca del propósito, ¿verdad? La teleología nos habla acerca del propósito último de las cosas, ¿verdad? Te- ¿Y cuál es la liga, por ejemplo, para nosotros como creyentes? Porque la teleología, o sea, ¿cuál es la importancia para nosotros de, del material, de entender, por ejemplo, tener una actitud crítica frente a lo que estamos recibiendo, por ejemplo, de las AIs, ¿verdad? De lo que podemos recibir de ChatGPT y todo eso. Bueno, si aplicamos la teleología, pues tenemos que saber cuál es una teleología cristiana, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad última de las cosas? ¿No? Por ejemplo, la finalidad última de las cosas para nosotros, pues es alabar a Dios, ¿verdad? Engrandecer el nombre de Dios, ¿verdad? Responder adecuadamente al mensaje del Evangelio, ¿verdad? Eso es algo teleológico para nosotros, ¿verdad? Y es algo que debemos de aplicar a todo lo que hacemos, ¿verdad? Mucha gente dice, ay, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Espérate, ¿cuál es la finalidad de eso, verdad? Eso alaba al Señor, ¿verdad? Aumenta, ¿verdad? El señorío de Cristo. Bueno, si no lo haces, entonces, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es el sentido de eso, no? Este, entonces, eso es importante. Ahora, mucha gente pensará que es exagerado, ¿verdad? Este, pues exigirle a la inteligencia artificial que genere mensajes que estén de acuerdo con el evangelio. Yo no lo creo, ¿verdad? Porque si tú tienes control de un producto que vas a hacer, ¿verdad? Puedes meter esa lógica, ¿no? Puedes no censurar, pero sí filtrar, ¿no? Es- también otro punto aquí esencial es, por ejemplo, la parte de la hermenéutica, digo, perdón, de la ¿cómo se llama esa parte de la ciencia que trata del estudio del conocimiento, de cómo adquirimos el conocimiento, la La epistemología? epistemología, la Mm. epistemología. Ujú. Así es. Esa es una parte muy importante porque, por ejemplo, algo en lo que debemos de meditar acerca del uso de estos Large Language Models es de que cómo adquieren ellos su conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo lo filtran? ¿Cómo lo curan? Por ejemplo, no sé si sepan que para el lanzamiento de ChatGPT se contrataron a muchos curadores que estuvieron filtrando y poniendo marcas en los textos de las páginas web, que la mayoría de ellos estaban en África y en Asia, ¿verdad? Y les pagaban salarios así medio ridículos, ¿no? Eso lo hicieron para sacar la primera versión de ChatGPT, porque no podían poner todo el Internet así sin marcarlo, ¿verdad? De una manera adecuada. Eh, entonces... Entonces, por ejemplo, para nosotros, hablando de la epistemología, ¿verdad? O sea, nosotros, si queremos dar una respuesta cristiana, ¿verdad? Es cuál es nuestra suerte, cuál es nuestra fuente de conocimiento o cómo debe empezar.
el conocimiento para nosotros. Pues la Biblia nos lo dice, ¿verdad? Que el verdadero conocimiento empieza con el temor o la reverencia a Dios, ¿verdad? Y por ejemplo, filósofos tan, tan conocidos últimamente, modernos como Alvin Platinga, dice o argumenta que la creencia en Dios es una creencia propiamente básica, ¿verdad? Y que el conocimiento debe ser fundamentalmente espiritual. Con propiamente básica dice que significa que es esencial y que es natural, ¿verdad? O sea, ¿qué significa esto? Pues que es natural conocer a Dios, ¿verdad? Buscar a Dios. Sí, así es que tiene sentido. Este, por ejemplo, también Calvino, ¿verdad? Que a mucha gente no le gusta, pero es un pensador cristiano muy importante, ¿verdad? Introdujo lo que se llama el sensus divinatis, ¿verdad? O sea, el innato sentido del ser humano sobre lo divino, ¿verdad? Entonces, entonces aquí vemos ya que ya tenemos ciertos conceptos, por ejemplo, epistemológicos, teleológicos, los cuales están por encima o deben de estar por encima de la inteligencia artificial. Ahora, el gran problema de lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, de los patrones de uso que vemos, ¿verdad? En la cultura popular sobre los productos de inteligencia artificial, y nosotros mismos lo reproducimos, es que hay un uso acrítico, ¿verdad? Inclusive se habla de que puede haber un retroceso en las capacidades cognitivas del hombre, de los estudiantes sobre todo, por el uso de la inteligencia artificial, porque pues ya no investiga, ya no escribe, ya nomás le preguntas a ChatGPT, prácatelas, ¿verdad? Ahí está todo, ¿no? Ya no validas, ¿verdad? O muy poca gente, ¿verdad? Lo está tomando con un sentido crítico. Y es básicamente la actitud que tenemos hacia todo, ¿verdad? Por eso es muy difícil que a la gente que nos gusta pensar, ¿verdad? Nos metan ideas en la cabeza y la mayoría de la gente nos ve como raros o como gente que, porque por ejemplo, cuál es nuestra actitud frente a las noticias, frente al mare magnum de noticias? Pues la gente se las cree, ¿verdad? O sea, cree todo. La mayoría de la gente es muy ingenua, ¿verdad? Creen todo lo que le dicen, no tienen una capacidad crítica porque aparte cuesta trabajo, ¿verdad? Y aparte cuesta el decir, espérate, espérate, un alto, ¿qué me estás diciendo, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? Y decir, ¿sabes qué? Eso no está de acuerdo con mi cosmovisión, ¿verdad? Que está basada en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me vienen a avisar en las noticias de que viene una marcha feminista o por el derecho, por los derechos LGTB o no sé qué, bueno, pues yo no puedo aceptar eso, ¿verdad? Porque no está en mi cosmovisión cristiana, ¿verdad? Me podrán llamar lo que quieran, ¿verdad? Ahora, obviamente hay una masa de personas que son acríticas y usan la información de manera crítica y son los que son susceptibles de ser manipulados, ¿verdad? Lo mismo está pasando con todos los productos de la inteligencia artificial, ¿verdad? Lo que veíamos, por ejemplo, ahorita en el caso que se mencionó Jorge de Gemini, pues no sé si fue un intento haya sido un intento de manipulación, ¿verdad? Si somos mal pensados, podríamos ver así, o fue un accidente, ¿verdad? De que vamos a decir que fue una semi-alucinación del sistema, ¿verdad? Que, bueno, el mismo término alucinación en caso de un software es como muy cuestionable, pero bueno, ese es el término que se usa hoy en día. Entonces, aquí Aquí, por ejemplo, hemos tocado nada más dos disciplinas de la filosofía, la teleología y la epistemología, y ya estamos viendo, ¿verdad? La necesidad imperiosa, ¿verdad?, de tener un sentido crítico, ¿no? Con lo que estamos recibiendo de la inteligencia artificial, porque la, la, el etos o el impulso, ¿verdad? El fin, el que le está dando, pues todo el sistema tecnológico, financiero y empresarial a nivel mundial, es de poder meterla en todo lo que pueda, ¿no? Entonces eso está de manera crítica. Entonces, eso encierra muchos peligros, ¿no? Ahora no sé, le cedo la palabra a Jorge, a ver qué. Sí, la tecnología siempre es interesante, es disruptiva. Y yo recuerdo, bueno, cuando tú estudias la historia de la tecnología es interesante porque
pues ya tenemos 200, 300, casi 300 años de revoluciones científicas, ¿no? Y revoluciones tecnológicas, revoluciones industriales, porque vienen en conjunto. La revolución tecnológica, la revolución política, la revolución industrial, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial, la cuarta revolución industrial y ahora vamos por la quinta revolución industrial, ¿no? La primera revolución industrial am, fue la de la máquina de vapor, la de los telégrafos. La primera revolución industrial, pues imagínense que fue del 760 al 1840 y comenzó en Gran Bretaña y bueno, salió la máquina de vapor, el telar mecánico y lo que pasó fue que hubo una transformación y asustaba a la gente, ¿no? Al punto de que habían los Ludens, lo hemos comentado aquí, Los los seguidores de Luditas, Luden, ¿no? sí, un movimiento muy tremendo, ¿no? De destrucción de Que lo las que máquinas y las fábricas. destruían las máquinas, sí, porque tenían temor, dijeron, pues es que nos van a quitar los trabajos, se va a acabar, va a pasar, va a ser terrible porque nos vamos a quedar sin trabajo y ya, no, ya nuestros niños ya no van a poder trabajar, ya no van a poder sostenerse y entonces van a sufrir hambre, ¿no? Y sí, efectivamente los niños dejaron de trabajar, pero fue muy bueno porque los niños los mandaron a las escuelas, ¿no? Ujú. Hubo cambios, claro, por supuesto. La gente en vez de trabajar 70 horas, pues empezó a trabajar 50, 60 horas, ¿no? La primera revolución industrial. En la segunda revolución industrial, que empieza por ahí de 1870 y termina en 1970, diría yo, dura 100 años la segunda revolución industrial como yo la concibo. Bueno, como varios la conciben, no soy nada más yo. Eh, Empieza en el 1870 pues empieza con la electricidad, la combustión interna, la producción en masa, los aceros, los petróleos. Fue una revolución increíble porque pasamos del caballo al automóvil, pasamos de no tener luz de velas o de no más de velas y luz de esta de quiroseno a luz eléctrica, del telégrafo al teléfono del carro o del carro de caballos y el motor al avión. Fue una revolución de 100 años increíble, ¿no? Fue increíble. Y también tuvo sus retos y también pues la gente se asustaba, ¿no? Había gente muy positiva, como hemos dicho, el positivismo que dijo ya la tecnología va a solucionar todos los problemas, pero también provocó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hubo muertes tremendas por la Segunda Guerra, por la Segunda Revolución Industrial, porque hubo un desajuste, hubo tantos cambios que pues la gente, o sea, nos tuvimos que ajustar y hubo cambios tremendos, pero gracias a la Segunda Revolución Industrial, pues las mujeres se liberaron, hubo la toalla femenina, que fue una de las grandes revoluciones, ¿no? Sí, definitivamente, pues, Entonces siempre ha habido retos, siempre ha habido ujú, cambios. La tercera revolución industrial, como yo la concibo, fue la de la del internet, ujú. la era digital del internet y la era digital del internet que fue, yo la concibo también a partir de 1990, que dura del 1990 al 2000. Fue una gran revolución industrial también, ¿no? Una gran revolución industrial que pues también ha generado grandes cambios, ¿no? O sea, Memo trabaja desde su casa, trabaja para Amazon desde su casa. Gracias a la tercera revolución industrial, yo trabajo por la revolución industrial porque me dedico a la venta de Internet. Entonces yo he visto el Internet, yo empecé a trabajar en 1995 vendiendo Internet. Mi primer correo electrónico, mi mamá también trabaja desde casa, ¿no? Mi primer correo electrónico, pues, fue en 1995 en Hotmail. Todavía tengo mi cuenta de Hotmail.
Jorge de la Barrera @hotmail.com por si me quieren mandar un mensaje. Y pues obviamente es un reto porque pues te cambia también todo, ¿no? Pero si se fijan es más corta, ya nada más duró 10 años. Y la cuarta revolución industrial, como yo la concibo, es la cuarta revolución industrial. Esta empieza a partir del 1900, perdón, del 2003. Yo digo que fue el advenimiento del celular del celular moderno, ¿no? De estos celulares, ¿cómo le llamamos ahora? Del iPhone El y smartphone. el smartphone, ¿no? Del smartphone, que es a partir del 2011. Yo me acuerdo que fue del 2011, que es lo que estamos todavía viviendo, que ya se acabó. En realidad, yo diría que no es en adelante, sino yo le llamaría duró como hasta el 2013, ¿no? Pero todavía le estamos viviendo, todavía le estamos viendo. Y ahora la que se viene es la de la inteligencia artificial. Y esa va a ser una revolución que no nos ha pegado aún. La quinta revolución industrial no nos ha pegado aún y nos va a revolucionar porque no van a ser realmente estos chat GPTs que estamos viendo ahorita. Esto es apenas ahora sí que el preámbulo. Y como lo veo, no lo veo una catástrofe, como lo veo es como todo es una oportunidad. Es, es importante ajustarse, es importante conocerlo, es importante saber de qué estamos hablando, los límites, los alcances de la nueva tecnología que nos va a pegar. ¿Por qué? Porque sí va a haber ganadores bueno, por ejemplo, ¿quiénes fueron los perdedores de la primera revolución industrial? Pues fueron los apaches. Los apaches les llegó de pronto la locomotora y perdieron, ¿no? Los que andaban a caballo, ahí quedaron. Oye, Los que defendían su territorio contra ves a los apaches, pues, ¿qué le van a hacer las locomotoras, no? Pues se reían los que iban en las locomotoras, ¿no? oye, la pólvora, por ejemplo, le pegó hasta los aztecas, ¿no? Llegaron los españoles Sí, con... pero, pues, exacto, sí, vemos, sí, pero esas son revoluciones anteriores que, bueno, no son industriales, estas son revoluciones industriales. La gente que cosía a mano, pues se le acabó en la primera revolución industrial. En la segunda revolución industrial, pues sí, los caballos, tenían, los que manejaban los caballos, ¿no? Aquí, pues los grandes perdedores fueron los arrieros, que no cambiaron inmediatamente a ser mecánicos, que no cambiaron inmediatamente a atender a los carros, que todavía querían mantener a los caballos, pues de la noche a mañana se les acabó el negocio. Los que eran productores de caballos, los que eran los que limpiaban los estiércoles de los caballos, que eran toneladas y toneladas. Imagínense las toneladas de estiércol en Nueva York, en Londres, en París, ¿no? En México DF, pues eran terribles, ¿no? Entonces rápidamente se movieron, todo el mundo se movió a la nueva tecnología, pero hubo grandes perdedores, por supuesto, ¿no? También hubo grandes perdedores en la tercera revolución industrial, la era del Internet. Bueno, pues por ejemplo, la gente que se dedicaba a ser secretaria, ¿se acuerdan de la canción de Mocedades, no? Pues claro que perdieron, porque o sea, yo me acuerdo que cuando yo entré a Telmex en 1925 yo tenía mi propia oficina, mi secretaria, ¿no? Pues después ya no tenía, éramos 3 ejecutivos para una secretaria, ¿no? Luego éramos 10 ejecutivos para una secretaria. Y pregúntenme si ahora tenemos secretaria. Pues no, claro que no. Me vine aquí de este lado y pues ya no había secretarias, ¿no? Ya cuando en el 2011, cuando empezaron a hacer la cuarta revolución industrial, pues ya secretarias era cosa del pasado. Ahorita ya no hay secretarias en ningún lado. Es muy difícil ya tener. En toda la empresa tenemos una secretaria, la que nos atiende a los ejecutivos a nivel nacional es una secretaria, ¿no? Todos la amamos y nos manda cositas, nos manda recaditos y cosas, pero la utilizamos una vez cuando hacemos nuestras reuniones anuales, pero realmente ya no hay, ¿no? Atienden a los CEOs y así a los ejecutivos, pero realmente no hay secretarias ya no existen, ¿no?
Y la siguiente era la era de los celulares y todo eso, pues también, o sea, los que tendían las llamadas telefónicas, por ejemplo, de los que atienden los PBX y todo eso, pues ya no existen, ya no te encuentras tú PBX, ya no te encuentras, ya casi las empresas no tienen líneas telefónicas en sus escritorios. Yo tengo un escritorio, por ejemplo, que la única, siempre que contesto son número equivocado. Ni siquiera lo anuncio, todos tus celulares, Teams, ¿no? Entonces hay ganadores y hay perdedores. Va a haber perdedores en esto, claro, por supuesto. En la inteligencia artificial va a haber perdedores, claro que sí. Va a haber gente que se va a quedar, por ejemplo, los taxistas, los que andan en el Uber, los que se dedican a manejar camiones, pues no va a haber, no va a haber, se va a acabar. Se va a acabar los de la construcción, la industria de la construcción, pues no va a haber gente de la industria de la construcción. Ya el albañil, pues no, vas a tener tu robot que te va a venir y te va a poner las cosas y te va a construir. Le va a decir, ¿sabes? Me limpias, me lavas, me planchas, me sales a sacar al perro y luego en tus tiempos libres vas, te cargas y en los tiempos libres de la noche sin hacer ruido me construyes la alberca en la parte de atrás de la casa, ¿no? Me Sí, haces la adición de la casa. Sí, va a ser una maravilla. Entonces hay que estar viendo qué es lo que va a desaparecer y hay que estar bien al pendiente. Ahora, lo que sí se va a potencializar es la gente que piensa, la gente que genera contenido, la gente que puede aportar lo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque lo humano va a adquirir un nuevo valor. Si tú atiendes a tu cliente, si tú sabes cómo comunicar, si tú sabes, por ejemplo, cómo editar videos, pues todavía va a tener mucho valor, ¿no? ¿Por qué? Porque tú le vas a dar todavía el sentido humano y el sentido, si tú quieres, delicado, filosófico del asunto. Cada vez vamos a ir más vamos a pasar como en la pirámide de Maslow. ¿Han oído hablar de la pirámide de Maslow? sí. La pirámide de Maslow es interesante porque habla precisamente de las necesidades humanas. Les voy a poner aquí una imagen de la pirámide de Maslow. Es la pirámide de necesidades. Maslow decía que todo empieza con satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Ujú. ¿Cuáles no son las necesidades básicas? Pues comer, dormir, tener un techo en tu casa, ¿no? Antes, para traer el agua, la tenías que ir a sacar del pozo. Pero con la revolución industrial, las casas se volvieron entraron en una red. Y entonces ahora tienes red de agua potable, red de electricidad, red de gas, red de que ya te solucionaron las necesidades básicas. Y la mayoría de la gente en el mundo, hay todavía gente, mucha gente en el mundo, en México, que todavía no tiene cubiertas sus necesidades básicas. Los países en desarrollo todavía no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Luego tienes las necesidades de seguridad. Bueno, necesitas tener seguridad. Ahorita México está en eso de la seguridad. Es una inseguridad marca Satanás, ¿verdad? Ujú. En Estados Unidos, pues no tener seguridad es así como que, ¿de qué estás hablando? Como que le hablas a la policía y te tienes que cuidar de la policía, ¿no? En México todavía te tienes que cuidar de la policía, ¿estamos de acuerdo? En México todavía le Bueno, hablas a la policía y dices, híjole, mano, le tengo que dar su mordida, su ofrenda de amor. Y algo así. dependiendo de dónde, estaba yo viendo el mapa de la situación del narco en México y bueno, te vas donde está, por ejemplo, No, el aquí Jalisco, pasa. te vas Jalisco, te vas, hay zonas, por supuesto, te vas a Michoacán, claro, te vas a Sinaloa, en ciertas partes de Sinaloa, que por supuesto que no te puedes meter, no te dejan meter. Negocios. A ver, aquí pasa. La Guardia Nacional, la Marina y todos nos saludan, pasan En en el Mazatlán a lo mejor sí, malecón. a lo mejor en Mazatlán sí, Claro, claro, en las zonas turísticas de Mazatlán, en Cancún, pues sí, por supuesto, ¿no? Pero te sales de la zona turística y quieres hacer una cosa y te tienes que caer con tu cuerno, perdóname. Perdóname, pero discúlpame. No podemos negar la realidad de la realidad. Es una realidad todavía vigente en México bueno, pues es de conocimiento a nivel mundial, ¿va? es en lo que estamos trabajando. Exacto, estamos en el punto número dos ¿cómo se llama?
Luego vienen las necesidades sociales, ya de igualdad social. Por ejemplo, una de las cosas ahora que estuve en México es que lo que te duele las diferencias sociales. Hay diferencias sociales. Te metes, Ahora, hasta en- ahora, bueno, en México me cuando duele vivías porque, en porque, Barranca del Muerto, cuando vivías en Barranca del Muerto, ni mira, las veías. la gente de mi infancia y mi alcoholescencia nunca han salido de las siete águilas del sur, ¿no? En realidad, yo me acuerdo que el primer contacto que tuve con la realidad de mi país fue en el Club France. Nosotros íbamos al Club France en México y llegaron a poner la resbaladilla a la alberca del club. Y entonces nos estábamos aventando, ya no la habían puesto, no la habían atornillado a la alberca y ya nos estábamos aventando de la resbaladilla. Y entonces un cuate que estaba poniendo la alberca dijo: échate, pero de boletito, ¿no? Y claro que nos estábamos ahogando de risa, ¿no? Por el comentario. Pero lo que te quiero decir es que hay gente en México que no perciben, que nunca perciben la realidad en México, ¿no? Cuando vas de turista, pues sí, porque te tienes que ir a Chapultepec y vas a la villa y te lleva el turibús, te lleva por el Monumento a la Revolución y te lleva por la la calzada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De la famosa Avenida de la Reforma. Y yo me estás esperando el turibús como turista, y pues sí, ahí está el teporochito que está viendo en la calle, y está el que está vendiendo te está vendiendo ahí el del puesto de que está vendiendo las cosas ahí en la calle, pues sí. Y te duele porque todavía las diferencias sociales son muchas en México, muchísimas, ¿no? Te metes al aeropuerto en México y todavía ves las diferencias sociales, totalmente ves unas diferencias sociales que no las ves en Estados Unidos. Las ves con los inmigrantes en ciertas partes, pero realmente no. ¿Por qué? Porque la gente más o menos es de clase media, y la clase media está en los aeropuertos, en los restaurantes, en los malls, en todos lados ves clase media y no ves las diferencias sociales. No las ves en Europa, no ves diferencias sociales en ningún lado. Tú, madre, has estado en Europa, ves en Alemania diferencias sociales. No, no las ves. Ves los ilegales que están vendiendo en el metro cosas y así, ¿no? Pero tú sabes y te das cuenta que son ilegales, son los africanos que están vendiendo las cosas, y que llegan los policías y los empiezan a quitar y salen corriendo, ¿no? Pero no ves las diferencias sociales que ves en México. Todavía, Bueno, y luego ves las necesidades de estima, ya es otro nivel, que es ahorita lo que estamos trabajando aquí en Estados Unidos, y la autorrealización, que pues eso todavía no se ve. Lo que quiero decir es que la primera revolución industrial era para cubrir necesidades básicas, la primera, la segunda, y ya la tercera cubres muchas necesidades sociales. Cuando vemos, por ejemplo, ya la tercera revolución industrial, la era digital, pues ya estás cubriendo necesidades sociales, ¿no? Ya empiezas a cubrir necesidades sociales con el social media famoso, ¿no? ¿Qué es el social media? Pues está en las necesidades sociales. Y luego tienes la cuarta revolución industrial de los celulares, pues ya estás hablando ya de cosas de autoestima, de si me aprecian o no me aprecian, los clics y no los clics, ¿no? Pero ahora que vamos a entrar con la quinta revolución industrial, es la autorrealización. Es interesante porque vas a tener un compañero que te va a empezar, primero que nada, que vas a tener constantemente, vas a tener otra conciencia, vas a tener a tu mini-mí. Imagínate que vamos a tener, lo más seguro es que vamos a tener nuestros lentes, y vamos a tener una cámara que te va a estar viendo constantemente todo lo que ves. O pues, el qué ping. horror, ¿no? Digo, para la privacidad eso se me hace tremendo. No, porque va a ser tú vas a tener acceso a tu agente, y solamente tú vas a tener acceso a tu agente, ¿no? Teóricamente. Te Ujú. van a vender servicios de privacidad de tu agente, te van a decir, mira, segurito te van a decir, no, no, mira, te juro por y si no, aquí tengo otra que va a ser privado, ¿no? Y entonces van a estar constantemente grabándote, y entonces, por ejemplo, te da un infarto, y entonces la inteligencia artificial inmediatamente va a contactar te va a decir, ¿sabes qué? Te va a decir,
empiezo a sensoriar que tienes alta la presión y que te tienes el corazón fuera. Ya le mandé, no, tranquilízate, siéntate, ya viene en camino la ambulancia por ti, porque va a percibir con anterioridad que tienes un problema. Y luego va a decir, ya está mandando tus datos, porque pues todos tenemos ya el celular que está checando nuestros datos. Entonces, tu inteligencia artificial va a estar conectada a tu celular, todo, y te va a empezar a decir, no sabes qué, ya se tuvió el azúcar, se tuvió ese azúcar aguas, te va a empezar a dar un 5 patines que tienes que inmediatamente darte tu shot de lo que quieras. Entonces va a empezar a regular. O te va a decir, ¿sabes qué, mi rey? Ya comiste de más, tienes que Claro. bajarle los carbohidratos, porque va a estar viendo lo que te estás comiendo. Entonces vas a empezar a tener otro tipo de ayuda de inteligencia que te va a ayudar a mejorar tu vida. Mi rey, y a mí esta cosa ya me dice, te tienes que mover, te tienes que parar. ¿Sabes qué? Ya te está llegando el tiempo de que tienes que cortar con esto. Qué bueno. Bueno, se nos Mi está abuela acabando. quería comentar algo, pero la vamos a dejar que comente. Mi abuela de 104 años. Adelante, abue. Decía lo que dijiste ahorita, que qué bueno que sus hijos qué, ahorita. Que lo oyen hablar así. Sus hijos ya desde ahorita pues, ya están pensando así. Sí, o sea, tenemos que estar viendo lo que va, lo que viene y cómo nosotros como cristianos tenemos que tomar provecho, ¿para qué? Para la predicación del evangelio, porque eso es lo que tenemos que seguir hablando de cuál es nuestra visión del mundo y cómo podemos utilizar esta herramienta. Ya voy a parar para lo que nos interesa a todos, que es pues expandir el reino de los cielos, expandir el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, mejorar nuestras vidas desde el punto de vista humano, cómo mejorar a otros, ayudar a otros, que es algo muy importante. Nosotros debemos estar pensando cómo le podemos ayudar a otros a que tengan mejor vidas, ¿verdad? Vidas en abundancia. Y lo más importante, pues, es que conozcan a nuestro Señor Jesucristo, porque Amén. Él es sobre la inteligencia artificial, Él es el dueño de todas las cosas y Él tiene algo que la inteligencia artificial no tiene, que no hemos comentado, pero que vamos a comentar la próxima semana, probablemente Memo, hay que seguirle en esto, que es sabiduría. Porque una cosa es inteligencia, pero otra cosa es sabiduría. Muy bien. Bueno, entonces nos despedimos.